Aquí tenemos la resolución 1373 de septiembre 28 del 2001. Después de la tragedia tan grande que sufrió los Estados Unidos, la tragedia más grande que ha tenido después del ataque de Pearl Harbor en 1941, que fue lo que inició realmente de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes el territorio norteamericano continental había sido atacado. Y esta vez le tocó a Nueva York, con más de 3.000 muertos, incluyendo Pensilvania e incluyendo el Pentágono. O sea, prácticamente el corazón financiero y el corazón de la defensa nacional y de la logística de los Estados Unidos. El sonido, entonces, la Torre Sur simplemente explotó. Una de las personas que estaba en la escalera tenía un localizador en el que recibía noticias. A partir de ese informe nos enteramos de que ambas torres habían sido atacadas y de que el Pentágono también había sido atacado. Ahí nos dimos cuenta. Hubo un hombre que se lanzó por una ventana y se encajó en la pared de unos potentes binoculares. Hasta este día, la cara del hombre está grabada en mi mente. Nunca lo voy a olvidar. Sé exactamente cómo se veía. Había agua corriendo por las escaleras con nosotros. Supongo que las cañerías estallaron y los sistemas de rociadores se activaron. La gente se quitaba los zapatos y casi estaban saltando los escalones en ese momento. A partir de allí comenzó una carrera. Por todos lados, todos estaban quemados y fracturados. Es lo más horrible que haya visto en mi vida. Perdí completamente mi sensación de seguridad y empecé a sentirme muy vulnerable. Mi pensamiento era que esas personas no tenían más opción que enfrentar su muerte. Realmente no tenían a dónde ir. Para nosotros era como una obligación para hacer... Estaba viendo una figura tras otra cayendo del edificio. Estaba viendo personas, individuos cayendo del edificio. Algunos iban en caída libre, algunos eran desafiantes. Ellos ya lo habían imaginado. Había algunas personas que obviamente... Las Naciones Unidas no emiten leyes, emiten resoluciones de cumplimiento mundial por todos los países miembros. Una de estas resoluciones es: las sanciones económicas y condena a países que violen los tratados y que sirvan de refugio para el terrorismo. Las empresas fachadas o las empresas criminales, no negociar con este tipo de empresas, identificar a sus ejecutivos. También bloquear todas las acciones de estas empresas a nivel mundial. Comprometer a tales países a firmar tratados internacionales. También los centros internacionales de lavado de dinero y de activos procedentes del crimen internacional organizado. La Declaración Internacional sobre Seguridad de los Ciudadanos y el Derecho Internacional Humanitario. Y la lucha en conjunto para el crimen organizado. El intercambio de pruebas y evidencias. La asistencia internacional en proveer ayuda y entrenamiento. Y posteriormente sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el año de 1999, la Convención Internacional para la Supresión. En el 2000, la Convención Internacional en contra del Crimen. La resolución tiene mucho que ver con el terrorismo y es prácticamente un paso a paso del qué hacer para que todos los Estados miembros entren a combatir el terrorismo en sus legislaciones. En este otro
serial de diapositivas que vamos a ver, veremos entonces cómo las Naciones Unidas hacen directamente una involucración del negocio del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por eso se está haciendo muchísimo énfasis en que todos los países miembros, los Estados miembros, legislen en sus leyes no solamente el lavado de dinero como un delito autónomo, sino también la conexión de ese lavado de dinero con el financiamiento del terrorismo. No importa que en su país no exista terrorismo. Muchos países piensan que si no tienen terrorismo dentro de sus países, pues lógicamente no tiene nada que ver con el financiamiento del terrorismo. Pero sí, muchos países son simplemente escalas del dinero, o trasiego de dinero, o una forma de esconder el dinero a través de muchísimos mecanismos internacionales de modalidades, para luego terminar en manos de grupos ilegales. La resolución 1373 fue la más contundente respuesta emitida por el Consejo de Seguridad para que los países desarrollen una defensa conjunta en contra de los grupos extremistas. También la resolución es prácticamente una respuesta de la comunidad internacional frente a los ataques del 11 de septiembre de Nueva York. A través de esta resolución, los estados se comprometen a prevenir, a reprimir a terroristas, al tiempo que deben tipificar dentro de sus legislaciones el delito de terrorismo. También congelar los fondos de los estados financieros terroristas y también prohibir a ciudadanos y entidades colocar fondos y recursos financieros en manera directa o indirecta a disposición de personas que puedan cometer actos terroristas. Este documento es un documento nacional, transnacional e internacional. Como hemos visto, la resolución 1373 fue la base o el fundamento para la ley patriota de los Estados Unidos. Es casi una copia del carbón, esta ley, de esta resolución. Por eso es interesante y por eso quería mostrarles a ustedes, para que paso a paso ustedes vayan entendiendo la justificación de las leyes que tienen los Estados Unidos y que hoy en día están cobrando vigencia a nivel mundial.